Bueno, buenas noches. En esta presentación vamos a definir qué es el PONCA y cuáles son los pasos para formular y elaborarlos. El PONCA es un instrumento que se utiliza para la planeación de uso coordinado de los recursos con el manejo de la cuenca, la participación de la población que habita en el mismo territorio para un buen uso y manejo. Siguiente. Dice, de acuerdo con el artículo 23 del decreto 1640 del 2012, establece que el PONCA se constituye como una norma superior y determinante ambiental para su elaboración y adopción de planes territoriales de ordenamiento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 del 97, en el cual me indica que una vez aprobado el plan de ordenamiento y manejo de las cuencas, donde se localice uno o varios municipios, deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia en lo definido por el plan como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar o adoptar el respectivo plan de ordenamiento con relación a 3 actividades previas que se debe realizar antes de elaborar el PONCA, que es el diagnóstico, la zonificación ambiental y acciones y medidas. Esas actividades previas establecidas por la guía técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. Esta guía nos indica que después de esas actividades previas debemos elaborar unas fases para los PONCAs, que es la siguiente. Siguiente. En la primera fase es la de aprestamiento, donde se definirán el plan de trabajo, la identificación, caracterización y priorización de los actores, la estrategia de participación en el cual se revisa y consolida la información existente, el análisis situacional inicial y el plan operativo detallado para la formulación del plan. Siguiente. Entonces, los pasos para la fase de aprestamiento me dice entonces que para la elaboración del plan de trabajo se deben definir las actividades, objetivos, productos y cronograma para la formulación del PONCA, mediante herramientas que presenten de manera sistemática y organizada. En la identificación y caracterización y priorización de los actores se deben identificar los individuos, organizaciones e instituciones que pueden ser importantes para la planeación y el manejo de la cuenca, en el cual contiene unos lineamientos generales que son la identificación de actores claves, caracterización de actores claves, mapeo de actores y priorización, y recomendaciones sobre herramientas de diálogo. Siguiente. En la estrategia de participación se deben identificar las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, así como las comunidades étnicas que estén acentuadas en las respectivas cuencas hidrográficas, en el cual debe definirse el proceso de conformación de consejos de cuencas. El siguiente paso es la recopilación y análisis de la información existente. En ese proceso, el equipo técnico construirá la base de apoyo documental existente sobre la cuenca consultada en el desarrollo de la formación. En el análisis de situación inicial consiste en la elaboración de una visión prediagnóstica de la cuenca constituida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico y de la revisión sobre los problemas. Para la definición del plan operativo detallado, los resultados verificables del proceso, así como las actividades propias para lograrlos y los indicadores tanto para los objetivos como para las metas y actividades del plan. Y por último tenemos la participación de la fase de aprestamiento, que esa se debe hacer el mayor esfuerzo de identificar, convocar y promover la inclusión de las partes interesadas y actores claves de la cuenca en el proceso. Y para la conformación del Consejo de la Cuenca
debe iniciarse teniendo en cuenta que la identificación de actores y la estrategia de participación aporten insumos para llevarse a cabo. Siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Melissa Torres. Me corresponde la fase de diagnóstico. Bueno, la fase de diagnóstico nos permite conocer la situación actual de la cuenca, abordar de manera integral las potencialidades, los conflictos, las limitaciones, posibles restricciones ambientales, además de brindar la posibilidad de identificar entre ellas las relaciones causa-efecto, las cuales serán el soporte para el desarrollo de las fases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. En la fase de diagnóstico hay unos criterios, unos metodologías, que está la conformación como tal del Consejo de la Cuenca, que esta permita como tal realizar un análisis de sus componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, político, administrativo, funcional y de gestión del riesgo, que servirán de base para poder realizar el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo. Siguiente, Fabio. Bueno, en los principales criterios, como lo mencioné, pues estaba la conformación de Consejo de la Cuenca, que es como tal el estado actual de la cuenca. Está la caracterización de la cuenca hidrográfica, que se realiza es como una recopilación de cada ítem que se va desarrollando al siguiente para poder tener un análisis actual del estado de la cuenca, disculpe. Y está el estado actual de la cuenca y las subcuencas que estas las componen. Está el análisis situacional, que es como tal, igual, el estado de la cuenca, pero realizando un análisis de las potencialidades, que se refiere como tal a las condiciones inherentes a la cuenca, que favorecen como tal el desarrollo sostenible y las bases para poder continuar en la innovación. Está el análisis de limitantes y condicionamientos, que habla sobre las áreas limitantes que pueden generar limitación, problemática, conflicto como tal en el desarrollo de esta fase, que es para como tal la capacidad del suelo, los recursos hídricos, recursos de origen natural y los territorios étnicos. En el análisis y evaluación de conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales es igual, se basa principalmente en los dos recursos, que es el recurso hídrico y el recurso suelo, donde se realiza el análisis del uso inadecuado, la contaminación, la sobreexplotación, también sobre la sobreutilización que le realizan a estos recursos. Y en el análisis de territorios funcionales, habla como tal en la oferta-demanda de las instituciones que realizan como tal interés para la conservación de los recursos suelos y la prestación de servicios de estas instituciones. En el sistema ambiental es igual, es el estado actual de la cuenca en relación con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales, donde se realiza una priorización de problemas y conflictos que se pueden generar en esta fase y también, por ende, determinar de las áreas críticas en la cuenca para poder generar un desarrollo, una solución y poder continuar como tal con el desarrollo de esta fase. Y está la participación en la fase de diagnóstico, que es el para qué, el por qué y cuál es el resultado de esa fase, de qué forma participa como tal, los actores de la cuenca en esa fase y hacia dónde puede ir orientada la corporación de la participación en esa fase para poder dar un resultado y continuar con la siguiente fase prospectiva. Ya. Siguiente. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Poveda y la fase que me corresponde es fase de prospectiva y zonificación ambiental. La fase de prospectiva y zonificación ambiental es esencial en cualquier proyecto de desarrollo, ya que puede permitir identificar los posibles impactos ambientales y sociales que pueden surgir y así diseñar medidas preventivas y correctivas. Además, puede permitir identificar las áreas prioritarias para la conservación y el manejo ambiental, lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto en el entorno en el que se desarrolla. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es José Edwin Garzón Bolaños. Bueno, la siguiente fase, la fase de formulación, comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y los componentes de gestión de riesgo. Tenemos dos, digamos, estructuras muy importantes en esta fase que se formulan, que es la estructura administrativa, todo lo que tiene que ver con talento humano,
para el tema del PONCA y la otra que es la estrategia financiera del PONCA. Todo, digamos, el manejo financiero, los recursos económicos que se van a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. El diseño del programa de seguimiento y evaluación, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del PONCA. Es muy importante esta fase porque es donde se estructura como tal el documento y los lineamientos que se van a ejecutar. Hay tres puntos muy importantes a tener en cuenta. Uno que es la dimensión económica productiva de la zona como tal, dimensión cultural y sociodemográfica de la zona o de la cuenca donde se está realizando el PONCAP, y la dimensión política que tiene que ver en el tema nacional, departamental y local, y ir de la mano con las entidades del gobierno y gestión local. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabio Sandoval Linares. Para esta fase me tocó hablar sobre la fase de ejecución, perdón. Esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, competentes para la ejecución y el plan de ordenación de manejo de las cuencas hidrográficas en el escenario temporal para el cual fue formulado. Entre estos puntos tenemos el punto de armonización o instrumentos de gestión de planificación con el PONCA. Una vez aprobado el PONCA, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, conducen a realizar un ajuste armonioso de los instrumentos de planificación a la luz de lo definido en el respecto al PONCA. En el punto de puesta en marcha de la estructura administrativa y de la estrategia financiera, es llegar a una educación estructural administrativa. Debe considerarse la organización interna requerida para coordinar el proceso de ejecución del PONCA, lo cual indica un organigrama, perfiles, funciones, necesidades del personal, de logística. Igualmente se consideran los mecanismos de articulación entre las dependencias de la corporación y así como los mecanismos de los recolectamientos con los demás entidades y actores sociales. De la participación en las fases de ejecución, una vez aprobado el PONCA, se propone el desarrollo de la parte 2 de la estrategia de participación, pues su alcance en realidad temporales y frecuentes de la participación de actores son diferentes a las anteriores fases. Los procesos de participación deben ser orientados a un seguimiento de los acuerdos establecidos y cumplimiento del plan de trabajo y cronograma fijado. El rol de los actores en esta fase será facilitar las relaciones entre la corporación y las comunidades o empresas institucionales para que el plan se pueda llevar a cabo. En este punto, ¿de qué forma participan los actores en la cuenca de la fase? Apoyando los relacionamientos del ejecutor con las comunidades y otros actores sociales de la cuenca para que puesta en marcha de los programas definidos en el plan. Otro punto es la participación en los espacios que convocan la corporación para revisión y el ajuste del cronograma o plan de trabajo. ¿Hacia dónde debe orientar la corporación de participación en esta fase? A la difusión permanente de resultados obtenidos o acciones adelantadas en el marco del PONCA, al establecimiento de las estrategias para poder apoyar a los aspectos logísticos financieros para el funcionamiento del Consejo de la Cuenca, según el parágrafo del artículo 48 del decreto de 1640 del 2012. Para otra, la siguiente, la fase de seguimiento de evaluación. En el seguimiento de evaluación se efectúa de manera simultánea con la etapa de ejecución del PONCA. Es un proceso dinámico permanente de retroalimentación del PONCA. Cuenta con el procedimiento sistemático de observación para comprobar la eficiencia y la efectividad de los programas de proyectos o acciones formuladas, determinar los logros, las debilidades del proceso derivado de ello, identifica las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados.
Entre estos puntos tenemos la implementación de indicadores del PONCA. Dice acá, es el propósito de organizar la información mediante este marco, es tener la posibilidad de contar con un punto de partida desde la corporación puede establecer las acciones necesarias para mejorar las condiciones de disponibilidad y calidad de los recursos naturales en la cuenca, definir metas, verificar los resultados dentro del proceso de planificación, fortalecimiento de experiencias y mejoramiento de resultados, todo orientado hacia un logro del horizonte previsto en el escenario apuesta para la ordenación y el manejo ambiental de la cuenca. En las acciones de seguimiento y evaluación, para llevar a cabo las acciones de seguimiento y evaluación, esta estructura indica por relaciones de los programas de proyectos, las líneas de acción formuladas en el PONCA. Cada programa de proyecto de relación estará acompañado con su objetivo, con el fin de identificar el propósito o dirección que se requiere conseguir, materializando en la meta que corresponde a la casilla siguiente, con la cual se busca cualificar y cuantificar el logro buscado. En el punto de difusión de resultados del seguimiento, se dice que son los resultados obtenidos durante el seguimiento de la evaluación del proceso de formulación del PONCA y las acciones resultantes del mismo. La socialización tendrá como propósito evidenciar el punto de partida, diagnóstico, las acciones implementadas en línea general, los resultados alcanzados del marco de este estado, presión propuesta permitida presentando los resultados de diferentes actores. En el punto de sistematización de experiencias, acciones correctivas, se puede decir que corresponde a las acciones, procedimientos técnicos, resultados de la formulación y puestas en marcha del PONCA. La información que se sistemiza es solamente corresponder a aquella o cuyo balance sea positivo, también relacionado a las situaciones de conflicto, diferencia y fracaso, por cuanto estos serán elementos a capitalizar que permitirán incorporaciones de menor en el propósito. En el punto de la participación de la fase de evolución y seguimiento, la participación de actores estará centrada en el conocimiento de los indicadores y sus resultados en el tiempo de ejecución, según el cronograma elaborado por el PONCA, así como el reseguimiento de la actividad. Esto es acompañado, apoyar, facilitar y conocer la ejecución de los problemas. ¿De qué forma participan los actores en la cuenca de esta fase? Los actores participan con la corporación en la difusión de los avances del plan, las dificultades en su ejecución en las comunidades, con las comunidades, instituciones, organizaciones, según el caso. Aportarán a la corporación las necesidades de los diferentes sectores de la cuenca de manera ambiental que requiere ser analizadas en función del seguimiento del plan. ¿Hacia dónde debe orientar la corporación la participación de esta fase? Hacia el diseño de espacios para el encuentro con los actores de la cuenca que permitirán conocer sus percepciones e información sobre la ejecución del plan y sus aportes para los ajustes que se evalúan.